Muy buenos días, soy el patrullero Néstor Iglesias. Vamos a continuar estudiando. El día de hoy tengo el tema que es la ley 1755 del 2015, que es el derecho de petición. Tenemos que tener presente que antes el derecho de petición estaba contemplado en la ley 1437 del 2011, que es el Código Contencioso Administrativo. Salió de ese Código de lo Contencioso Administrativo para estar en una ley especial, que en el caso es la que vamos a estudiar, que es hoy la ley 1755 del 2015. Vamos a coger el lápiz, perfecto. Entonces nos habla que tenemos reglas generales, quiere decir que va a aplicar en lo normal o en la gran mayoría de casos va a aplicar estas reglas que vamos a estudiar. Artículo 13. Objeto, modalidades de derecho de petición ante autoridades. Dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre las mismas. Nos habla de sujeto indeterminado, puede ser cualquier persona, puede radicar un derecho de petición. Importante característica que debe ser respetuoso cuando se dirija ante las autoridades y que los motivos puede ser un interés general, una masa de personas, o interés particular, solo una persona. Y que este derecho de petición, esta solicitud respetuosa que se le hace a la autoridad, debe ser respuesta de una manera pronta, completa y de fondo. Perfecto. Sigamos en el segundo inciso. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio de derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copia de documentos, formular quejas, consulta, quejas, denuncias y reclamo e interponer recursos. Bueno, volvamos. Dice que toda actuación que inicie cualquier persona está bajo el derecho de petición. ¿Qué quiere decir? Que todo documento que le llegue a la autoridad, a cualquier autoridad, debe tomarlo como si fuese un derecho de petición sin necesidad de invocarlo. Quiere decir esto, que no es necesario que en el asunto diga derecho de petición de información, que con solo pedir la información, la autoridad ya tiene el conocimiento, que tiene la fuerza, el respaldo y la protección de derecho de petición. También nos dicen estas modalidades qué podemos pedir en un derecho de petición. Nos dice que el reconocimiento de un derecho, la intervención a una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio cuando se refiere a servicios públicos, requerir información, consultar, examinar, requerir las copias de un documento, hacer una consulta ante la autoridad. Esto se refiere mucho cuando necesitamos la interpretación de una norma en especial. Entonces se le pregunta a la autoridad cómo se debe interpretar o cómo se debe tomar dicho un artículo. Las quejas, denuncias y reclamo, y por último interponer los recursos de ley que sean en el caso especial. El ejercicio de derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de un abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a la protección o formación. El derecho de petición es gratuito y no es necesario presentarlo por un abogado. Si es menor de edad, no es necesario presentarlo por parte de un mayor de edad frente a las entidades que tienen pues la velación y la protección de esto.
Esto es claro, sencillo acerca del objeto y las modalidades de derecho de petición que tenemos en el artículo 13. Pasamos ahora al artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de derecho de petición. Tenemos que tener presente estos tiempos porque en lo que he preguntado en los anteriores exámenes siempre sale una pregunta referente a los términos del derecho de petición. Y hay que tenerlo también claro porque estábamos en pandemia. Salió un decreto referente a que ampliaba los pasos para la respuesta a los derechos de petición. Pasamos pandemia, seguíamos con el mismo decreto y hace como unos 20 días fue levantado ese decreto y volvimos otra vez a la ley especial que es la que estamos estudiando. ¿Listo? Sigamos. Salvo norma legal especial y so pena de una sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse entre los 15 días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Primero, las peticiones de documentos y de información deberán resolverse entre los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por lo consiguiente la administración ya no podrá negarse a la entrega de dichos documentos al peticionario y como consecuencia las copias se entregarán entre los 3 días siguientes. Entonces nos habla aquí que todos los derechos de petición se deberá contestar a los 15 días, salvo a la norma especial. De pronto exista una norma que establezca que el responder cualquier solicitud será un término de 20, 30 días diferente, pero ya lo tiene explícito en la norma, entonces se respetará ese término. Pero si no hay una norma especial que diga en qué término me tienen que resolver mi petición, se tomarán los 15 días. Nos habla de eso, pena de sanción disciplinaria. Quiere decir eso, que el servidor público que no conteste un derecho de petición en los términos de ley, que es esta ley, será sopeno a una investigación disciplinaria. Y nos vamos a hablar de ciertos temas o de ciertos tiempos especiales. Y empezamos con la solicitud de documentos y de información. Nos dice que cuando leamos el derecho de petición y veamos que en las peticiones nos están pidiendo documentos o información de algo, este derecho de petición no lo vamos a contestar en los 15 días, sino en los 10 días siguientes a la recepción. Tenemos que tener en cuenta que si la autoridad recibe el derecho de petición, es un derecho de petición de solicitud de documentos o de información, pero esos documentos son de carácter de reserva legal o son de carácter secreto, los cuales más adelante estaremos hablando, esta información no se puede suministrar. Pero si la autoridad calla y no le contesta al peticionario diciéndole, caballero, esta información es de carácter o de reserva legal, no se puede suministrar. Si la autoridad calla y pasados los 10 días no ha respuesto, pues se entenderá que se entenderá que lo tendrá que responder y que tendrá todos los efectos legales, pues los efectos legales que nos dicen la regla general, so pena de una sanción disciplinaria, y ya no podrá negarse a entregar dichos documentos al peticionario y los entregará a los 3 días siguientes cumplidos el término de la recepción. Perfecto. Numeral 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverla dentro de los 30 días siguientes a la recepción. Ahora hablamos de consulta. Toda consulta que se le haga a cualquier autoridad tendrá un tiempo de 30 días. Yo trabajo en el tránsito y muchas de las consultas se dirigen al Ministerio de Transporte, en el cual nos dé como que la guía o nos dé la interpretación de X o Y artículo del Código Nacional de Tránsito. Toda esa solicitud de consulta tiene 30 días siguientes a la recepción. Entonces ya tenemos que documentos e información 10 días.
Si los ponemos así, nos diría información 10 días, copia de documento 10 días, si es consulta 15 días. Perdón, 30 días, discúlpenme. Listo. 30 días. Nos dicen que si reciben los documentos y no nos dijeron que era de reserva legal, a los 3 días nos los tendrán que resolver con la fuerza de ley que tiene el mismo. Entonces ya sabemos que 15 días de manera general, ¿dónde están los 15 días? Aquí. 15 días de manera general, pero si es de información o de documentos será 10 días y consulta 30. Tenemos otra regla especial, no tenemos regla especial. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar esta circunstancia al interesado antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable, escúchelo, razonable, en el que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder el doble del tiempo inicial. El tiempo inicial, regla general, son 15 días, so pena o depende si es una ley especial o depende si es un documento, una información o una consulta, porque tienen otros términos. Quiere decir que no puedo llegar en el nuevo término otros 15 días y que antes, es importante, antes que se venza, se debe expresar la motivación, debe estar motivado esa expresión, esa respuesta, porque no le alcanzó el tiempo para contestar el derecho de petición. Perfecto, sigamos. Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán presentarse verbalmente y deberán quedar constancia en la misma o por escrito a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código. Nos habla la presentación. La presentación podrá hacerse de forma verbal o de forma escrita. Si se hace de forma verbal, la autoridad dejará una constancia, porque dice, no es potestativo, es obligatorio. Mira, aquí lo está diciendo, deberá quedar en constancia de la misma. Y si es por escrito, recuerde que el escrito no guarda, el derecho de petición no guarda ninguna formalidad. Una formalidad no quiere, cuando me refiero a la formalidad, es que debe ser así, así acá, no. Usted lo puede hacer en máquina, lo puede hacer a mano alzada, lo puede hacer en computador. No guarda ninguna formalidad cuando se refiere a lo escrito. ¿Listo? A través de cualquier medio idóneo de comunicación. Lo podemos hoy en día hacer por correo electrónico. Podemos hoy en día radicar nuestras peticiones. Y de igual forma también podemos los recursos especiales, depende, recurso de reposición, apelación, revisión, cualquiera de los recursos se harán de manera escrito y tendrán el tiempo para la contestación de los 15 días. Cuando una petición no se acompaña de los documentos e informaciones requeridas por la ley en el acto de recibido, la autoridad deberá indicar al peticionario que les falta. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay algunas peticiones que le hace falta algunos anexos, unos documentos. Suponiendo, si es una información personal, como mínimo deberá llevar, si es para el mismo interesado, la cédula de ciudadanía, para poder identificar y establecer si es la persona que es la misma persona que la está radicando, cuando es de cierta información que es personal. Entonces, si no se acompaña, pues se le debe decir al peticionario al momento de radicarla, que deberá adjuntar esos documentos. Si por el contrario él insiste, se deberá dejar la constancia que le hicieron falta esos documentos, y si es de manera verbal, pues se dejará por escrito que le hicieron falta esos documentos, de manera sucinta, escrita. Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito y podrán
y pondrán, perdón, a disposición de los interesados sin costo, a menos que una ley exprese señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para optar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no contemplen, sí que por su utilización las autoridades queden relevadas de hacerlo y resolverlo, de todos los aspectos y pruebas que les sean planteados y presentados más allá del contenido de dicho formulario. ¿Qué nos quiere decir? Que las autoridades podrán exigir que lo hagan de manera escrito, de pronto para tener control de sus documentos, se puede llevar escrito, y que ellos podrán hacer un formulario, que esto se hará sin costo y podrá hacerse de manera por un formulario, expresa señal contrario, mire, instrumentos estandarizados, ¿cierto? Para el diligenciamiento. Puede ser que tengan un documento para llenar donde se coloque a mano el nombre del peticionario, el documento que está solicitando y que lo firme. Ya está impreso y solo sea llenarlo, entonces podrá hacerlo de manera estandarizado, pero este documento no tendrá ningún costo y se deberá desarrollar de la manera normal que se desarrolla un derecho de petición, en lo que hemos hablado de tiempo. A la petición escrita se podrá acompañar una copia que reciba por el funcionario respectivo con anotación de fecha y hora de su presentación y el número de clase de documento y anexos. Tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Esta autentificación no causará costo alguno al peticionario. Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre copia y fotocopia. La copia tiene el mismo valor que el documento original. Entonces nos dice que cuando la petición por escrita se lleve con copia para el recibido, el funcionario pondrá ahí fecha y hora de la presentación y el número de clase de documentos, anexar cuántos documentos se anexa, ¿sí? Y que esta autentificación, que es recibirlo, cuando le impregna fecha y hora, ya la autoridad está autenticando que usted radicó esa petición en ese momento, no tendrá ningún costo. Autenticando porque de pronto hay una dependencia de algunas autoridades que colocan un sello de recibido. Listo. Parágrafo 1. En caso de que la petición se envía a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como dato y fecha y hora la radicación, así como el número de clase de documento recibido, los registros en el medio por el cual se han recibido los documentos. Nos dice que si la radicamos por correo electrónico, ¿cierto? Esta tendrá la fecha y hora de radicación del recibido del correo electrónico y se respetará pues los términos y todo el protocolo que trae la ley 1755 para el derecho de petición. Parágrafo 2. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas. Es muy claro. Nadie, ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación del derecho de petición. Inclusive, ahorita nos dice más abajo que si no es la autoridad y recibió el documento, la autoridad que lo recibió debe remitirlo, direccionarlo a la autoridad que es competente. Parágrafo 3. Cuando la petición se presente verbalmente, ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia de cada entidad defina por este aspecto, y el Gobierno Nacional reglamentará en un plazo no mayor a 90 días a partir de la promulgación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si la petición se hace de manera verbal, esta se debe hacer directamente de la oficina o dependencia donde va dirigida. No la puede escuchar otra persona que no le va a resolver, sino que cuando es verbalmente lo deben llevar ante la autoridad a la cual le va a dar respuesta a esa solución, a esa inquietud o a esa solicitud que se está elevando. Artículo 16. Contenido de la petición. Toda petición deberá contener por lo menos, entonces mira, ya estamos hablando que es lo mínimo que, aunque no tenemos un protocolo, cómo se deba desarrollar o hacer un derecho de petición, si nos está pidiendo un contenido como mínimo.
Entonces, la designación de autoridad a la que se dirige, obviamente, como cualquier documento, ¿a quién va dirigido? Señores electrificadora. ¿Listo? Perfecto. Numeral 2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y su representante o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad, la dirección donde recibe correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax, la dirección electrónica, y si el peticionario es una persona privada que deba estar por escrito el registro mercantil, estará obligado a indicar la dirección electrónica. Entonces nos dicen que la autoridad, que podemos decir el nombre, suponiendo, del gerente, la dirección donde está ubicada y la dirección de correspondencia. Como mínimo debe estar identificado a la autoridad en donde tú vas a radicar esa petición, ¿cierto? Si el peticionario es una persona privada, ya pasamos al ámbito privado, estamos saliendo del público al privado, deberá estar podrá estar inscrita el registro mercantil, porque en el registro mercantil está la dirección en donde está ubicada, y deberá, toda persona privada o toda persona que se encuentre trabajando en lo privado está obligada a que sus respuestas se realicen en correo electrónico. Es una obligación que tiene ya el ente privado para las respuestas de las mismas. Objeto de la petición, ya lo habíamos leído anteriormente, que es lo que quiere solicitar, razones en las cuales estás fundamentada, si es por un derecho fundamental, las razones en las cuales se está violentando tu derecho, la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite, suponiendo en el caso sencillo, como les decía, de la cédula de ciudadanía. Puede ser, si es una reclamación ante una empresa de servicio público, pues la factura, si es un sobrecosto. Si no es la solicitud de una cita médica ante una EPS, pues la cita. Ese documento que tú necesitas para activar todo lo referente al derecho de petición. Y por último, la firma del peticionario, cuando este fuera el caso. Si es un correo electrónico, pues se entenderá que con el correo ya está siendo apoyada por la firma. Parágrafo 1. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición y en ningún caso estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se le encuentren dentro del marco jurídico vigente, que no sea necesario para resolverla o que se encuentren dentro de sus archivos. Mira que hay algo que no es potestativo, que es la obligación de examinar íntegramente la petición. Por eso cuando usted la radica, la autoridad está en la obligación de leerla, examinarla, qué es lo que usted está necesitando, ¿cierto? En ningún caso, mire, no es potestativo, estimará incompleta por falta de los requisitos. Ningún derecho de petición se puede estimar incompleto, y ya que se encuentra en un marco jurídico vigente, suponiendo en el derecho de petición uno de los fundamentos de derecho ya fue declarado derogado o inexequible. Entonces no te podrán desestimar o no te podrán decir que le faltan requisitos o te sustentaste en un marco jurídico que ya no es vigente, sino que por el contrario ellos deben contemplar solo como que el objeto o escudriñar la solicitud, así tú te hayas fundamentado en una norma que no es exequible. Parágrafo 2. En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentos inadecuados e incompletos. Mira acá, fundamento inadecuado, de pronto que por equivocación se fijó en otra ley o en otro decreto, o que le haya faltado algo, no, en ningún caso podrá ser rechazada. Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. Puede haber unas peticiones que sean incompletas, pero ya los establece la misma ley y nos dice: en virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad
constate que una petición radicada está incompleta o que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar la decisión de fondo necesaria y que la actuación pueda continuar sin operarse la ley, requerirá al peticionario dentro de los 10 días siguientes a la fecha de radicación que para que la complete en el término máximo de un mes. ¿Qué quiere decir esto? Se radica el derecho de petición, pero al peticionario le faltaba hacer una gestión de trámite, suponiendo acercarse a sacar una cita médica. Él no se acercó y le hacía falta como que, hey, tienes que hacer la fila y pedirle, y ya si te la niegan, ya al menos tú gestionaste ese trámite y no lo hiciste. Entonces, si al peticionario le falta una gestión de trámite, deberá que primero agotarla para poder seguir, y deberá agotarla dentro de los 10 días siguientes a la radicación del documento, de la notificación de que le hace falta esa gestión de trámite. ¿Para qué? Para llevar a cabo su petición. Un ejemplo es cuando accedemos a la jurisdicción civil por un proceso X o Y. En algunas situaciones el trámite es realizar una conciliación. Entonces primero se debe desarrollar la conciliación para poder acceder al proceso civil. Más o menos un caso parecido, como para darles un ejemplo de lo que se refiere el trámite. ¿Listo? Como también vamos a radicar una tutela, otro ejemplo. Vamos a radicar una tutela, pero antes de radicar la tutela, pues se debe haber agotado el trámite de haberla solicitado por un derecho de petición. Ya si en el derecho de petición te niegan ese derecho fundamental, ahí sí tú accedes a la tutela y como prueba tienes que tú lo solicitaste mediante un derecho de petición, agotaste ese trámite. A partir del día siguiente en el que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. ¿Listo? Entonces se reactivará el término para su solicitud. Otro ejemplo clave es que de pronto vamos a una junta médica, nos van a evaluar nuestra pérdida en la capacidad laboral. Nosotros tenemos ciertos exámenes, pero nos falta uno, el cual todavía no nos han dado respuesta. Entonces, o nos falta uno que debemos realizarnos. Entonces, el trámite es para poder llegar a dar un buen concepto de una pérdida de la capacidad laboral, pues tenemos que esperar este examen. Entonces, hey, agote el trámite, traiga este examen y de una vez tenemos todos. Otro ejemplo como para que tengan un poco más claro. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concebido solicite prórroga hasta por el término igual. Entonces, sí, se entenderá porque desistido si no cumple pues el requerimiento que se le hizo, y salvo, que quiere decir que solo en los plazos que antes de vencerse solicita una prórroga en otro documento, en otra solicitud, otro derecho de petición, pues se le dará el mismo término, que serían 10 días para resolverlo. Perfecto. Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente mediante acto administrativo motivado, y que se notificará personalmente contra el cual el único procede el recurso de reposición, sin que el perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada por el lleno de los requisitos legales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el peticionario no se acercó en el término establecido, la autoridad decretará el desistimiento, y que esto lo hará en un acto administrativo. Un acto administrativo es un pronunciamiento, un documento, ¿cierto? Se llevará archivo, se hará un documento y se notificará personalmente el desistimiento. Y ante este solo
solo procede el recurso de reposición. Recuerden que el recurso de reposición es ante la misma autoridad. ¿Listo? Y después de esto, pues podrá ser elevada nuevamente con el lleno de los requisitos. Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de su petición sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria. Por tal razón de interés público, de tal cosa podrá expedir una resolución motivada. Desistimiento, su palabra lo dice, podrán desistir en cualquier tiempo sin perjuicio de que se pueda radicar nuevamente, claro, con todos los llenos de requisitos, y las autoridades podrán seguir, así tú desistas, podrán seguir, actuar de manera oficiosa si es necesario, pero si lo van a hacer, deberán expedir una resolución motivada del por qué van a actuar oficiosamente. Artículo 19. Peticiones respetuosas, oscuras o reiterativas. Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa, so pena de rechazo. Entonces ya nos están hablando que sí se puede rechazar cuando la petición es irrespetuosa. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición, esta se devolverá al interesado para que la corrija o la aclare dentro de los 10 días siguientes. En caso de no ser corregida o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverá la petición que se considere inadecuadas e incompletas. Entonces nos dice que se podrá rechazar de pleno si es irrespetuosa y si no se comprende su finalidad u objeto, se devolverá para que se corrija o se aclare dentro de los 10 días siguientes. Si el peticionario no se pronuncia acerca de este nuevo término, pues se archivará, pero nunca, en ningún caso, se devolverá por inadecuada o incompleta. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de peticiones que hubieran negado. No se acreditará requisitos, siempre que la nueva petición se subsane. Entonces, cuando son peticiones reiterativas, la autoridad podrá remitirse a la que ya llevó y podrá contestar con el oficio de respuesta. Podrá responderle a esta nueva petición con una anterior que ya haya hecho, salvo que sean derechos imprescriptibles o que se haya negado la derecha, ya que ahí sí tendrá que responder. Perfecto. Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediablemente al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocado. Entonces tenemos atención prioritaria. Esta atención prioritaria es recomendable que en el asunto se diga que se establezca que esta petición se debe tomar como prioritaria, y las autoridades, cuando reciban esta clase de derecho de petición que está solicitando el reconocimiento de un derecho fundamental, deben ser resueltas sin perjuicio irremediable al peticionario, o sea, que se demoren, ¿cierto? Quienes deberán probar sumariamente es con pruebas, ¿cierto?, del derecho fundamental que se está haciendo exigible, el cual puede ser un perjuicio a futuro, y también se debe la titularidad del derecho, que sea esta persona la que está sufriendo irremediablemente pues el peligro de la violación de ese perjuicio, de ese derecho fundamental violado.
Cuando las razones de salud o de seguridad personal estén en peligro inminentemente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la petición, la realización de la realiza un periodista para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferentemente. ¿Qué nos dice en este párrafo? Que si la petición tiene un peligro inminente hacia la vida, esa medida solicitada en ese derecho de petición, la autoridad deberá adoptarla de inmediato, sin perjuicio de que surta todo lo que tiene que ver el derecho de petición, solo con el fin de proteger la vida o la integridad del peticionario. También nos habla que si la petición la realiza un periodista en el ejercicio de su actividad, que es la de informar, esta se tiene que tramitar de manera preferente, o sea, debe estar por encima de otras peticiones, se debe contestar antes que otras peticiones. Claro está, respetando siempre los términos. Artículo 21. Funcionarios sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es competente, se informará de inmediato al interesado. Si éste actúa verbalmente o dentro de los 5 días siguientes a la recepción, si obró por escrito, dentro del término señalado, remitirá la petición al competente y enviará copia de oficio remisorio al peticionario. O en caso de no existir funcionarios competentes, así se lo comunicará en los términos para decidir o responder. Se contará a partir del día siguiente a la recepción de la petición de la autoridad competente. Aquí nos habla de varias cosas del artículo 21. Nos dice que si la petición la recibió una autoridad que no es la competente, esta deberá informarle verbalmente entre los 5 o verbalmente de la forma que se está recibiendo o entre los 5 días si logró por escrito esa petición al peticionario, informándole que ellos no son la autoridad competente, pero al mismo tiempo esa autoridad que recibió deberá remitir a la autoridad que le corresponde e informarle en el mismo documento, decirle, no nos corresponde a nosotros, se le ofició al organismo de tránsito tal y se le deberá informar todas las actividades al peticionario. El término que cuenta es del día siguiente a la recepción del documento. ¿Listo? Artículo 21, perfecto. Artículo 22. Organización para el trámite interno y decisión de las peticiones. Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver y la manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento del servicio de su cargo. Entonces les da la opción a las autoridades para que reglamenten su tramitación interna. ¿Qué quiere decir? Que recibido el documento, la petición, cómo se va a desarrollar adentro y qué pasos va a surtir esta petición para que sea resuelta en los términos establecidos. Cuando más de 10 personas formulen una petición análogas de información de interés general o de consulta, la administración podrá dar única respuesta que publicará en el diario de amplia circulación y pondrá en su página web y entregará copias de los mismos solicitantes. Cuando sean más de 10 personas y que la petición sea de interés general y sea del mismo tema, la autoridad podrá responderle a todas con un solo documento, el cual deberá publicarlo en un diario de amplia circulación y en su página web y enviar copias a los interesados. Artículo 23. Deberes especiales de los personeros distritales y municipales y de los servidores de la Procuraduría de la Defensoría del Pueblo. Es importante porque ellos tienen una función muy importante en el derecho de petición, lo vamos a ver. Los servidores de la Procuraduría General de la Nación,
de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros distritales, municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que lo solicite para garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de petición. Si fuere necesario, deberá intervenir ante la autoridad competente con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales, asimismo de recibir en sustitución de dichas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los personeros podrán radicar derechos de petición a nombre de personas, podrán o no, deberán toda persona que vaya a alguno de estos lugares podrá pedirles a cada una de las instituciones, la Procuraduría, la Defensoría y la Personería, que les ayude a radicar o que les ayude a elaborar, que les ayude a construir un derecho de petición. Tienen el deber de prestar la asistencia eficaz e inmediata. ¿Qué es la asistencia? Que le colaboren con la elaboración del derecho de petición, que los escuchen a las personas para ver a dónde se tienen que dirigir y cómo deben elaborar ese derecho de petición, para garantizarles el ejercicio de los derechos constitucionales de petición. Si fuere necesario, también podrán intervenir, o sea, radicarlos a nombre propio, a nombre de la Procuraduría, a nombre de la Personería, a nombre de la Defensoría, interviniendo entre estas autoridades para exigirles el caso concreto, el cumplimiento del deber legal. Es por eso que muchas veces, cuando se radica un derecho de petición, se pide la vigilancia de la Procuraduría inmediatamente, que está en la función de ellos, para que vigilen el cumplimiento de los términos en el tiempo establecido. Las autoridades, las peticiones, las quejas, los reclamos o recursos que en aquellas hubieran obtenido de recibir en su sesionario o su tramitación. Entonces, esto es lo que pueden hacer, se me había cortado, en dichas peticiones, quejas, reclamos, has tenido de recibir o cerciorarse, uno puede solicitarle a la Procuraduría, a la Defensoría o a la Personería la vigilancia de cada uno de estos documentos ya radicados. En el capítulo anterior hablamos de los derechos de petición, de la regla general. Ahora vamos a hablar de lo que son las reglas especiales. Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o por la ley, y en especial, en especial estos documentos. Esto ya lo habíamos hablado hace un momento acerca de los documentos reservados. Estos documentos deben tener el carácter de reservado, no es cualquier documento lo podemos llevar a reserva, deben tener ese carácter reservado, y ese carácter reservado lo da la Constitución o lo da la misma ley especial o la ley general que determine esa clase de documento. De manera general, la ley especial, porque de manera general la ley establece cuál es el carácter de reservado y nos dice los relacionados con la defensa y seguridad de la nación. Todos los documentos del Ministerio de Defensa tienen un carácter de reservado. Numeral 2. Las instrucciones en materia diplomática y sobre las negociaciones reservadas. Todo lo que tenga que ver con situaciones diplomáticas tienen carácter de reserva. Numeral 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en la hoja de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personas que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como las historias clínicas. Nos dice todo que involucre derechos que hable de la privacidad y de la intimidad es carácter reservado. Las hojas de vida o la historia laboral de una persona es carácter reservado. El expediente pensional de una persona, carácter reservado, y la historia clínica de una persona tiene carácter reservado. Eso nos está hablando la ley. Numeral 4.
Lo relativo a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que realice la nación, así como los estudios técnicos, valoración de los activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de 6 meses contados a partir de la realización de la respectiva operación. Entonces, él no habla, toda la situación financiera del Estado está sometida a reserva. Esos estudios que se realicen para valorar activos de la nación están sometidos a reserva. Toda información está sometida a esa misma y estará sometida desde su elaboración hasta 6 meses. A partir de su elaboración estará sometida a reserva. Numeral quinto, los datos referentes a la información financiera y comercial de los términos de la ley estatutaria de la 266 del 2008. Toda información financiera y comercial está contenida en la reserva. Numeral 6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas públicas de servicio público. Aquí nos habla de las empresas públicas, todo el secreto comercial, todo lo que tenga en función de secreto comercial o industrial será sometido a reserva. Los amparados por el secreto profesional. Yo lo relaciono mucho con los abogados. El secreto profesional, todo lo que uno escuche del cliente es parte del secreto profesional. Los datos genéticos de los seres humanos también es contenido en reserva. Perfecto. Parágrafo. Para efectos de la solicitud e información de carácter reservado anunciada en los numerales 3, 4, 5 y 7, solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por las personas autorizadas para esto. Toda esta información la podemos acceder, pero solo la podrá hacer el titular de la información. Si de pronto tienen en un banco genético, tienen tus genes, tu información, tú puedes solicitarla. Si tú eres perteneciente al sector comercial, puedes solicitar a la Cámara de Comercio. Igual aquí, toda esta información, si tú eres, suponiendo la hoja de vida, tú puedes solicitar, porque es tu hoja de vida, tu historia laboral, tus expedientes pensionales, tú los puedes solicitar por ser el titular de la información. 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda decisión que rechace la petición de información o documento será motivada. O sea que para poderla rechazar por el artículo anterior, por la información que estén solicitando, deberá motivarla de la respectiva forma. O sea, yo me imagino que en los fundamentos de derecho que rechace la petición, pues hablará del artículo 24, el numeral por el cual se está motivando el rechazo de la misma. Nos dice lo que impida la entrega de documentos, la información deberá notificarse al peticionario contra la decisión que rechace la petición e informaciones de documento por tal motivo de reserva legal. No procede recurso alguno, ojo con esto, salvo lo previsto por el artículo siguiente. Aquí nos va a decir cuál es el rechazo. Entonces ya sabemos que cuando se rechace una información de carácter o motivo de reserva, que fueron los numerales pasados o que la misma ley en especial lo tiene establecido, se deberá motivar, se deberá informar al peticionario por qué se le está rechazando y ante esto no procede recurso alguno. La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuaciones que no estén cubiertas por ella. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una petición pediste la hoja de vida de Pedro Pérez, pero pediste mucha más información que no está objeto de reserva legal, deberán contestar el resto de información y motivarte en la hoja de vida que no se hace por motivo de reserva. Inasistencia del solicitante en el caso de reserva. Dice, si la persona interesada artículo 26, insistencia del solicitante en caso de la reserva. Si la persona interesada insistiera en su petición de información o de documento ante la autoridad que invoca la reserva,
corresponderá al tribunal administrativo o la jurisdicción de lo contencioso, el lugar en donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o de distrito, capital o un juez administrativo. Si la autoridad distrital o municipio decide en única instancia si se niega o se acepta o parcialmente la petición de la formulación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú radicas el derecho de petición pidiendo la información. La autoridad la rechaza con la motivación legal. Ante este rechazo no procede recurso alguno, lo habíamos hablado ahorita. Entonces le corresponde al peticionario, si insiste en que se le responda o se le suministre esa documentación, ya no va a ir ante la autoridad competente, sino va a ir a lo contencioso administrativo. Depende de la autoridad, de su jurisdicción. Puede ser el tribunal, pueden ser los jueces administrativos o lo referente o distritales. No tenemos distritales aquí, pero pueden existir. Se debe ya ahora dirigirse a lo contencioso administrativo, a las autoridades de lo contencioso administrativo, para que se les suministre esta información. Esto se decide en una única instancia, en donde el juez valorará lo que está solicitando el peticionario y si es o no es de carácter o de reserva. Para ello, el funcionario respectivo enviará documentación correspondiente al tribunal, al juez administrativo, el cual decidirá entre los 10 días siguientes al término y se interrumpirá en los siguientes casos. Numeral 1. Cuando el tribunal o juez administrativo solicite copias o fotocopias de los documentos sobre cuya divulgación debe decidir, en cualquier otra información se requerirá la fecha a la cual reciba oficialmente. Entonces el tribunal, aquí ya nos habla que tiene la autoridad tiene 10 días para suministrarle esa información al tribunal o el juzgado administrativo. Este será el que decidirá y podrá solicitar todo lo que pues el juez administrativo considere necesario para el desarrollo y la terminación de esta situación jurídica. Numeral 2. Cuando la autoridad solicite a la sesión del Consejo de Estado que el reglamento disponga asumir conocimiento del asunto en atención de importancia jurídica o con objeto de unificar criterios sobre el tema, si a cabo de 5 días la sesión guarda silencio o decide no convocar el conocimiento, la actuación continuará en el respectivo tribunal de juzgamiento administrativo. Esto ya nos habla de pues las sesiones del Consejo de Estado. Estas sesiones extraordinariamente no es que se den mucho, por eso se habla de un plazo de 5 días, y si estos no se reúnen en este plazo para decidir o hablar acerca de ese concepto, de este problema, para emitir un concepto unificado, entonces pues se continuará la situación normal. Parágrafo. El recurso de inasistencia deberá interponerse por escrito. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito, sustentado en la diligencia de notificación o dentro de los 10 días siguientes a la siguiente de ellas. Cuando al solicitante le radica el recurso, la insistencia de este documento y se desplaza ante la autoridad de lo contencioso administrativo, debe establecerlo por escrito este recurso ante la autoridad pues que habíamos anteriormente relacionado. Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones. Me pega la lengua. El carácter reservado de una información o determinados documentos no será oponible a las autoridades judiciales, legislativas, ni a las autoridades administrativas que, siendo constitucional o legal competentes para ello, lo soliciten para el debido ejercicio de las funciones correspondiente a dichas autoridades, asegurar la reserva y la información de documentos que lleguen a conocer en el desarrollo de lo previsto artículo. Aquí dice que aplica algunas excepciones y aplica para lo que son las autoridades judiciales, ¿cierto? Fiscalía y penales, legislativas o administrativas,
sea, para ellos aplica la excepción de la solicitud de estos documentos y le corresponderá a ellos guardar la reserva de los mismos. Claro está, todas estas solicitudes deben ser en ejercicio de sus funciones y le corresponderá a estas autoridades asegurar la reserva. Artículo 27. Ya vamos a terminar. Artículo 28. Alcance de los conceptos importantes. Acuerde que habíamos hablado de los conceptos y que los conceptos tenían 30 días. Nos dicen, salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones relacionadas en ejercicio de derecho a formular consulta, no será obligatorio el cumplimiento o la ejecución. Nos dice que todo concepto que emitan las autoridades, ¿cierto?, no será obligatorio de su cumplimiento. Quiere decir, pasa mucho en el tema que manejo, el ministerio emite un concepto de cómo llevar un procedimiento y todos los organismos de tránsito son autónomos de cumplir el concepto o de no afijarse o de no aplicarse a este concepto. Entonces, claro está, salvo disposición legal en contrario, o sea, que haya una ley que establezca que todo concepto emitido por la autoridad tiene obligación y cumplimiento. Perfecto. Artículo 29. Reproducción de documentos. En ningún caso el precio de las copias podrá ser el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrá por el interesado para obtenerlas. Cada vez que tú solicites una copia o una fotocopia ante una autoridad, corresponderá al interesado, al peticionario, hacerse cargo de este costo. El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de lo referente en el mercado. Pasaba mucho, un ejemplo, era que se le pedía copia de un acto administrativo en el organismo de tránsito y este tenía una resolución que contemplaba que cada hoja tenía un valor de 1.200 pesos. Entonces, claramente esto no es un valor comercial y de una u otra forma se estaba violando esta reproducción. Entonces, el artículo 29 de reproducción de documentos, es un ejemplo, como para que lo tengan presente y les quede un poco más claro. Artículo 30. Petición entre autoridades. Cuando los dos son autoridades. Perfecto. Cuando una autoridad formule una petición de información de documentos a otra, esta deberá resolverse en un término no mayor a 10 días. Tenemos otro término. 10 días cuando son entre autoridades y se pide información o documentos. Cuando se pide información o documentos será 10 días. Solicita el plazo previsto en el artículo 14. Falta disciplinario, hoja con esto también nos aplica a nosotros. La falta de atención a las peticiones, a los términos para resolver, las contravenciones, a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas que trata la parte primera del código. De este código no es código, sino que como que fue un copy-pegue, pero sería la ley. Constituirá falta para el servidor público y dará lugar a sanciones correspondientes de acuerdo al régimen disciplinario. Claro, si uno no responde, no le da el valor a ese derecho de petición y se contestan en los términos establecidos por la misma ley para resolverlos, pues se contemplará una sanción disciplinaria y la que pues, depende del régimen disciplinario que tenga la autoridad. Vamos ahora al capítulo 3, este creo que es el último capítulo. Hablamos de manera general, este era de manera especial, hablamos de manera general, hablamos de manera especial y ahora vamos a hablar por último de instituciones privadas. ¿Qué son estas instituciones privadas? Todas esas peticiones que se le radican a entes que no son públicos, pues también lo rige esta misma ley. Entonces nos dice artículo 32, derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante las organizaciones privadas con o sin personería jurídica,
tales como sociedades, son ejemplos, sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. Claro que está diciendo que todo se puede, cuando hay un derecho fundamental, recuerde que tendría que tener presente los derechos fundamentales. En este caso pues hablaremos del trabajo, que aplica muchísimo para lo que son las entidades privadas. Entonces cuando está intrínseco un derecho fundamental, pues se le podrá también hacer a personas privadas. El trámite de la resolución de estas peticiones estarán sometidos al principio de la regla establecidos en el capítulo 1. Recuerde que el capítulo 1 era general, el capítulo 2 es especial, este es general, o sea que son los 15 días. Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos por la Constitución Política y la ley. A estas empresas privadas solo podrán hablar del aspecto de reserva por lo que diga la Constitución Política y lo que diga la ley, que la ley sería para, en este caso, esta misma ley. Las peticiones ante empresas o personas que administran archivos y bases de carácter financiero, crédito, comercial, de servicio y de las provenientes de terceros de países se regirá por lo dispuesto en la ley estatutaria de la habeas data. Bueno, toda petición que sea de carácter financiero, toda se deberá someter a la ley estatutaria de la habeas data, que es la protección de los datos personales. Entonces, parágrafo 1, este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situación de indefensión o subordinación a las personas, o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario. Esto es, se podrá llevar no al sector privado, no al sector público, sino a la persona natural, a la persona del común, si por el contrario la persona o el peticionario se encuentra en indefensión o subordinado. Puede ser un trabajador de X persona puede enviarle un derecho de petición a su empleador. Las personas, los personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a toda persona que solicite para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de la petición que hubiera ejercido y desee ejercer unas organizaciones privadas. Volvemos otra vez a lo mismo, los personeros, la Defensoría estará en la función de prestar asistencia eficaz para garantizar el derecho el libre derecho a la petición. Parágrafo 3. Ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción, radicación y solicitud de peticiones respetuosas, so pena de incurrir sanciones o multas por parte de las autoridades competentes. Aunque ellos no tengan una sanción disciplinaria, sí se le puede aplicar las multas, porque también le aplica el que no podrá negarse a la recepción de los documentos. Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, a las cajas de compensación familiar, a las instituciones del sistema de seguridad social integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil, y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios que rijan por el derecho privado, se les aplicará en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente a las disposiciones sobre el derecho de petición previstas en los capítulos anteriores. Entonces el derecho de petición ante los usuarios se llevará sin perjuicio a las leyes especiales, todo lo que tenga que ver con lo que habíamos hablado anteriormente. Y por último, pues la vigencia comienza a partir de la promulgación. La promulgación fue el 30 de junio del 2015. Esto es todo lo que contempla el derecho de petición. Espero que les haya ayudado, que sea motivo de bendición. Todos estos documentos que yo hago, los subrayo en ciertos colores para el aprendizaje y la recepción de la documentación. Si en algún momento los llegan a necesitar, me escriben en la caja de comentarios, me dejan su correo electrónico y se los voy haciendo llegar. Un saludo fraternosamente, que Dios los bendiga. Soy el patrullero Néstor Iglesias.